Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí. Lo invito a que se quede conmigo para platicar este día con la maestra Miriam Tello. Ella es criminóloga, feminista, abogada y profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, y también con Violeta Sandoval, abogada y especialista en derechos humanos. Los temas que vamos a abordar son sobre la despenalización del aborto, su legalización de manera libre y gratuita, que se celebra y se exige el día de hoy, 28 de septiembre. También abordamos otros temas como la violencia de género y el feminismo. Lo invito a que se quede conmigo. Comenzamos. En el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, que se celebra cada 28 de septiembre, abordamos con dos especialistas las aristas jurídicas, ideológicas y sociales de este tema. Miriam Tello, abogada, profesora investigadora y activista feminista de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH en la UDG. Imparte las materias de Clínica del Principio de Convencionalidad, Derechos Humanos, Victimología y Estudio de Caso. Fue agente del Ministerio Público por más de 20 años. Tiene una maestría en Derecho Penal y Criminología y ha participado en diversos cursos en temas de género, derechos humanos y materia penal. Violeta Sandoval Cortés es abogada y maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es la segunda visitadora de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG. Fue consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, cargo que asumió durante 2 años, tiempo en el que participó como integrante de los observatorios ciudadanos sobre asuntos de género y sobre discapacidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectivas, y también le doy la bienvenida a nuestras invitadas, a las maestras abogadas Miriam Tello y Violeta Sandoval. Maestra Miriam, bienvenida. Hola, Bienvenida, ¿qué tal? Muchas maestra. Gracias por la invitación. Es para mí un verdadero gusto poder estar compartiendo esta mesa con ustedes. Gracias. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias. Igual, pues un gusto que estar aquí y pues para intercambiar estas ideas en este día tan importante, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿no?, del Día por la Despenalización del Aborto y su legalización de manera libre y gratuita, antes me gustaría un poco que la audiencia sepa con quién voy a platicar. Y en tu caso, maestra, ¿qué materias impartes en la Universidad de Guadalajara? Me contabas antes de comenzar, ¿no? Sí, bueno, soy docente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente en la licenciatura en Criminología. Ahí imparto las clases principalmente de Sociología General y Sociología Criminal, ¿no? Entonces, digamos que nuestro campo de análisis desde ahí, pues son todos estos fenómenos sociales vinculados a la delincuencia, vinculados al delito, y sobre todo para buscar generar prácticas preventivas del mismo, ¿no? ¿Y cómo llegaste como a esa formación o a esa especialización? ¿Cuál fue como la ruta? Digamos que fue el destino raro, ¿no? Me empiezo a formar en materia de derechos humanos. Empiezo a entrar a los temas de derechos humanos y específicamente en género, ¿no? A raíz de que llego a Defensoría de Derechos Universitarios, ya hace cerca de 5 años, es cuando me meto mucho más a fondo en las cuestiones de género y comienzo a vincularme mucho con el tema de la violencia. Entonces comienzo a hacer análisis de violencia, por ahí inclusive participé como coordinadora de una encuesta que se genera por parte del Centro de Estudios de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Del CED. Participo en una encuesta que se hace en el área metropolitana para observar la violencia de género, ¿no? Entonces me comienzo a meter en estos temas justo porque el género es la base, o esta perspectiva del género, digamos que es la base de todo lo que se está presentando en cuestión de violencia, ¿no? No lo podemos ver alejado. Es decir, la causa. Exactamente. Ahí está la raíz. Sí, desde lo que yo he estudiado y analizado un poco, creo que ahí está todo el detalle de las prácticas violentas. Algo leía una autora hace no mucho que decía algo así como: la Revolución Francesa no funcionó porque no tuvo en cuenta esas dos partes, ¿no? La cuestión patriarcal y la cuestión de género de base, ¿no? Totalmente. Pero bueno, maestra Miriam,
Me gustaría que me contara un poco qué materias imparte y cuáles son como sus áreas de especialización. Sí, soy profesora ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Tengo la gran fortuna de que imparto clases que me apasionan, porque doy el tema de agresores sexuales en criminología, en derecho imparto estudio de caso, todos con enfoque de género, derechos humanos y también litigación oral. Absolutamente todas mis materias tienen un enfoque que tiene que ver con violencias y género. Siempre les digo a mis alumnos, porque además son optativas, es decir, ellos se inscriben a mi clase. Entonces yo les digo, chicas, chicos, el que se sube al carrito se pasea. O sea, es lo que vendo, es lo que hay y por ahí va. ¿Y qué hay, más mujeres que hombres o igual? Fíjate que, curiosamente, en criminología el alumnado son más mujeres que varones, curiosamente, pero no es curioso, tiene toda una lógica, ¿no? Pero en derecho tengo tropicalizado, es decir, hay tanto mujeres como varones intentando descubrir justamente cómo mejorar sus prácticas en temas de género, porque la violencia nos está atropellando demasiado. ¿Sí? Y por ejemplo, en una materia, me decías, como agresores sexuales, en una materia como esa, ¿qué estudian o qué tratan de entender? Es que, bueno, esta materia yo la imparto en criminología, entonces yo hago un enfoque como criminóloga, porque tengo además la maestría en criminología, y hago un enfoque del estudio del delincuente, de la víctima y la sociedad, en un efecto tripartita respecto a la conducta de qué es lo que está originando justamente que el agresor sexual esté permeando y esté lacerando, en este caso, a niñas y mujeres. Oye, ¿no? Digo, la pregunta del millón, ¿y el agresor sexual es un producto social o hay ya un condicionamiento en su naturaleza? Sí, culturalmente hemos educado para que la violencia sexual, obviamente agarrada del tema de género, nos esté ocasionando unos aumentos muy significativos desde los núcleos familiares, que obviamente están generando que estamos gestando y estamos produciendo los delincuentes de esta naturaleza. Claro. Pues bueno, a ver, me recuerda entonces, ¿en qué materia, qué licenciaturas dan, dice? En Derecho y en Criminología. Criminología y también, ¿verdad? Yo en Criminología solamente. Solamente en Criminología. Bueno, pues son espacios muy, muy interesantes y de reflexión actual que tiene la Universidad de Guadalajara, y creo que por eso vale bastante la pena, y agradezco que nos acompañen para platicar sobre este tema, sobre la despenalización y la legalización del aborto. A ver, hoy ha habido un par de marchas en la ciudad, ¿sí? En donde han exigido que se despenalice y que se legalice el aborto. Pero yo recuerdo que hace unos días la Suprema Corte de Justicia, al menos los encabezados, los titulares, decían que se había despenalizado el aborto a nivel federal. ¿Quién de las dos te parece, pues, maestra Violeta? Jurídicamente, ¿cuáles son los alcances de esa decisión de la Corte? Y jurídicamente, ¿qué derechos sí ya están conquistados en relación al aborto y cuáles todavía faltan, maestra? Bueno, de entrada, creo que la Suprema Corte se vuelve a poner la camiseta, ¿no? Como un espacio en el que realmente se promueve y se protegen los derechos humanos desde una visión progresista, ¿no? A diferencia de lo que se hace en otros espacios como los congresos de los estados, que su misma naturaleza de conformación los llevan a asustarse de ciertos temas. Uno de esos temas es el aborto. Ahora, con lo que genera la Suprema Corte el pasado 6 de septiembre, justo es buscar que a nivel federal, desde el Código Penal Federal, pues este delito, que es catalogado todavía así, porque todavía no se hace la modificación, que este delito sea modificado, o sea, que ya no sea catalogado de esa manera, que se modifiquen y que se eliminen algunos artículos del Código Penal Federal, y que eso, digo, de una manera lógica, traería como consecuencia la modificación del resto de la normatividad, en este caso de los códigos de los estados. La ley federal, ¿no? Exacto, pero ojo, esto no es como una condicionante. La Suprema Corte le da al Congreso de la Unión hasta el 15 de diciembre, que es previo a que termine su periodo ordinario, para que haga esas modificaciones y elimine esos artículos. ¿Y si no lo hace? Y si no lo hace, pues ya tendrán que pasar a otro proceso, ¿no? No creo que el Congreso de la Unión quisiera irse a eso. Pero bueno, con independencia de eso, digamos que no es un requisito
que en el Congreso de la Unión se generen esas modificaciones para que los estados hagan lo propio, los congresos de los estados. Un poco, a ver, en términos prácticos, despenalizar en el Código Federal Penal el aborto, ¿qué implicaría? Es decir, en las clínicas solamente del IMSS y del ISSSTE, es decir, federales, ¿es en donde se podría practicar el aborto o no? El criterio de la Suprema Corte lo plantea de esa manera, ¿no? Pero ahí también entra la disposición de los estados, ¿no? Claro. Aquí tenemos, por ejemplo, un hospital civil, que es un hospital público, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el papel en ese caso del hospital civil o de alguna otra clínica que pudiera prestar ese servicio? Entonces ahí también los estados pues tienen que, comenzar a generar, que fue justo algo que se exigió el pasado 26 de septiembre, ¿no? Que hubo una rueda de prensa ahí en el patio del Congreso del Estado, en el cual tuve la oportunidad de estar ahí haciendo exigencias a diferentes autoridades, entre ellas el Congreso del Estado, el gobernador, autoridades competentes, la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Que se posicione, y justo para pedirles que comiencen a generar estos trabajos con independencia de lo que se vaya generando a nivel federal. A nivel estatal ya se debe de tener eso en la mira, ¿no? Hoy, ¿qué dice nuestro Código Penal estatal al respecto, maestra Miriam? Está criminalizado. O sea está penado, te puedes ir a la cárcel. Está penado, sí. Sin embargo, ha habido un avance muy importante en esos precedentes que ha marcado la Suprema Corte desde el 2021 a la fecha, en donde en cascada estamos viendo que la Corte ha dejado debidamente delimitado que es inconstitucional no respetar el derecho a decidir de las mujeres. O sea, eso ya no está cuestionado. La Corte ya se pronunció. En esta última resolución que da en septiembre, para mí, en ese concepto de entendimiento jurídico, da un paso más. Y había en 2021 y 2022 un tema de, oye, ya dijo que es inconstitucional. Ya nos dice que no es delito. Que recuerdo un fallo del 21, ¿no? Sí, y de ahí Coahuila, después del Código Penal de Coahuila, exactamente. ¿no? Ahí dijo, no, es inconstitucional. Es inconstitucional, sí. Ahí empezamos con ese gran dilema. Sin embargo, empezaron a hacerse diferentes cuestionamientos oye, ya dijo que es inconstitucional, pero ¿qué va a pasar con centros hospitalarios? ¿Qué va a pasar con las personas que asisten a estas mujeres a que puedan interrumpir de manera legal el embarazo? Entonces, pues nos llega como un refresco en el alma a las mujeres esta resolución que se da en este mes, ¿sí?, de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque empieza a blindar también el tema de la gratuidad, o sea, para ejercitar el goce justamente del derecho. ¿Por qué? Porque no basta que esté en la norma y me diga la Corte que es inconstitucional, es cómo, bajo qué mecanismo, y eso es blindando al servicio de salud. Lo que no entiendo, maestra Miriam, es si entonces hace 2021 con el Código Penal de Coahuila dice es inconstitucional que penalicen a la mujer por abortar, o sea, ¿por qué 2 años después un Congreso del Estado de Jalisco, o sea, tenemos un artículo inconstitucional entonces en nuestro código? Sí. ¿Y nuestra Constitución del Estado? Sí. ¿Y nuestra Constitución? Sí. ¿Y por qué no lo cambian? ¿Por qué no? Pues hay una gran resistencia. Sí. Me parece que es una resistencia natural, cultural, aprendida, cargada de altas dosis de sexismo y misoginia, en donde les impide advertir que el garantizar derecho a las mujeres y personas gestantes, ¿sí?, limita la posibilidad en la disminución de las violencias. O sea, es algo que debe de ser materializado para que eso nos abone a ir reduciendo la brecha de desigualdad y como consecuencia, al dar ese derecho a que las mujeres decidan, obligar a las autoridades a que generen mecanismos de educación, de difusión y para que los centros hospitalarios cuenten con todo un aparato que permita hacer realidad eso. Y yo creo que en muchos estados, no solamente en Jalisco, es algo que se están replanteando porque eso implica presupuesto y eso implica echar a volar y echar a andar políticas públicas y presupuestales bastante interesantes. Yo vi, maestra Violeta, en la página de la Secretaría de Igualdad que decía, hay un microcito donde dice, si eres mujer o persona gestante, puedes abortar por 3 causas, ¿no? Y decía... la recuerda, creo que era por violación, porque esté en riesgo la vida de la mujer y porque esté en riesgo también la vida del
del producto, ¿no? O sea, un embarazo de riesgo, algo así, ¿no? Sí. Pero nada más, ¿no? ¿Eso desde cuándo se permite? ¿Y eso no se permitía hace 10 años o sí? No, digo, sí ha tenido Sí, su evolución. Como para ubicarme, ¿qué tan Sí. nuevo, digamos, es esa disposición? Pues digamos que es relativamente nuevo, ¿no? Digo, todo esto del aborto, la realidad es que ha traído como de manera reciente un boom a partir de cuestiones que se generan desde Argentina, ¿no? Donde se comienza a hablar mucho más. Es allí como el epicentro de... Desde ahí se comienzan a replicar en la zona sur, Argentina, Chile, se comienza a generar toda esta denominada marea verde, ¿no? Que justo llega a permear acá y comienza justo a abordarse esta nueva visión del derecho sobre los cuerpos, ¿no? Y lo que implica el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre todo este debate que tampoco tiene mucho en si ya esa mera concepción ya se le podía hablar como un ser humano, ¿no? Como un ser pensante, que todavía hay mucha discusión al respecto, pero científicamente ya se ha dicho que pues no, ¿verdad? Que siempre y cuando se haga dentro de ciertas semanas. ¿Cuál es el debate en ese sentido que hay con respecto, digamos, en el plano, pues, se podría llamar científico, ¿no? Es decir, ¿todavía es un debate o no? Si tiene vida o no el cigoto o el producto, o cuál es el debate y qué se ha determinado, maestra Miriam. De hecho, en la resolución del 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros fueron claros en establecer, y justamente de ahí se da ese primer precedente que obviamente deja claro, sí, que es inconstitucional la interrupción, y es justamente que de los análisis que existen en la actualidad no se puede determinar con exactitud a partir de qué momento inicia la vida. Entonces, es de ahí, en ese estudio filosófico que se realiza, en ese proyecto que hace la Suprema Corte, que permite abrir la posibilidad de establecer que científicamente no está probado y no está homologado el concepto de cuándo inicia la vida. Claro. Por lo tanto, en esa ponderación de derechos entre la mujer a decidir que ya la tienes ahí, camina, respira, siente, está que sujeta de derechos. Está ya exactamente en esta comunidad, y ponderas algo que es hipotéticamente o no cierto, pues debe de prevalecer el derecho de las mujeres a decidir al momento de abrazar muchos derechos. Libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Principio pro persona, ¿sí? Mi derecho a decidir y también mi libertad de conciencia, porque, ojo, el tema de si yo quiero o no interrumpir mi embarazo, puede hacer que en un momento dado Violeta dijera, yo no lo hago, y está perfecto, ¿sí? Y que yo lo diga, sí, yo sí lo quiero hacer. Es decir, no estás obligando a las mujeres a que lo hagan o no. Es desde tu esfera de decisión. ¿Y cuál debería ser el plazo máximo o de semanas? ¿Hay un plazo máximo de semanas? Hasta ahorita es antes de las 12 semanas. Antes de las 12, para que sea seguro. El topado es 12 semanas. Además eso de la seguridad. Maestra Miriam, y le voy a hacer la misma pregunta a Violeta, pero hace un momento decías que hay una serie de resistencias culturales y de misoginia, ¿no?, en torno a no legislar al respecto. ¿Cómo describirías, o explícame un poco más, en qué consisten esas resistencias culturales, qué las conforma y cuál es esa misoginia o en dónde la podríamos como caracterizar? Mira, hay dos conceptos súper interesantes. Yo los relaciono siempre, el sexismo y la misoginia. Martha Nussbaum, en un libro denominado Las ciudadelas de la soberbia, es muy clara en establecer justamente estos dos conceptos. Y nos dice, sexismo es esa estructura sistemática que hace que las mujeres seamos vistas como niñas, ¿sí? Inferiores, entonces. Entonces, a los varones o al sistema político patriarcal se siente con el derecho de podernos decir a nosotras como niñas, esto es por tu bien, esto es por tu mal, esto no lo hagas, esto sí lo hagas, es a manera de tutela. Eso es lo que provoca el sexismo mismo, concatenado con la misoginia. La misoginia es el vehículo, es el mecanismo que permite concretar el sexismo, es decir, es ese entendimiento que tiene el sistema patriarcal o muchos varones, en donde creen que en algún momento de tantas libertades que nos puedan conceder,
van a perder el control y se va a romper el sistema, su ecosistema, por así decirlo. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo, porque en esa dualidad de sexismo y misoginia tienes un caldo de cultivo bien interesante y bien violento, en donde a las mujeres nos quieren imponer bajo la tutela patriarcal cuándo vamos a decidir una cosa y cuándo no. Entonces, a eso yo me refiero cuando hablo de esos dos grandes conceptos. Maestra Violeta, ¿quieres agregar algo? Tengo una... Sí, yo sumaría también a esos dos conceptos, conceptos que manejan Mara Viveros Vigoya y la misma Rita Segato en cuanto a la dominación y al ejercicio del poder, ¿no? Que también son como, el poder es uno de los fundamentos para la violencia, o sea, ¿cómo ejerces ese poder? Y creo que lo notamos. En el tema de dominación, culturalmente, esta dominación se ha trasladado de lo masculino hacia lo femenino, que la misma Rita Segato lo menciona, ¿no? No habla tanto de hombres y mujeres, sino de lo masculino hacia lo femenino. Entonces, quienes tienen las características femeninas o están más feminizadas o feminizados, suelen ser sujetos de esta dominación y de este ejercicio del poder, ¿no? Por aquellas personas que tienen características más masculinas. Y así ha sido culturalmente, ¿no? Que es lo que refería Miriam, o sea, todo este sistema que se ha construido. Decías, maestra Violeta, que estuviste en el Congreso haciendo esta demanda porque se legisle, y tengo una pregunta, explícame. ¿Por qué en un Congreso local de Jalisco, con una mayoría de mujeres históricamente, en 2 años no se ha legislado al respecto? Híjole, creo que podría haber muchas hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? Sí tiene que ver mucho con esta ideología centralista de los partidos, ¿no? ¿Quiénes están controlando los partidos políticos actualmente? O sea, y no hay que irse ni a revisar números, no, a la vista. Sabemos quiénes controlan los partidos políticos. Y si vamos o tomamos como punto de partida justo este sistema, ¿no? Que es un sistema patriarcal, que es un sistema que está fundado en lo masculino, pues claro que lo femenino va a pasar a un segundo término. Entonces, estas exigencias de las mujeres pues van a ser como de, ay, pobrecitas, ¿no? O sea, ahí siguen hablando, siguen solicitando esto, pero van a ser invisibilizadas. Entonces, el tema, cuando alguien está controlando el poder, y el resto deja como, o se deja sentir subordinada con ese poder y no tiene voz propia, pues suceden estas cosas, ¿no? Suceden cosas como ilógicas y de otra dimensión en la que un Congreso con mayoría de mujeres no quiera legislar algo en pro de los derechos de las mujeres. Que allí yo lo que me pregunto es un poco en cuántos ámbitos de la vida pública estará ocurriendo lo mismo, ¿no? Es decir, en la superficie existe pues una postura a favor del feminismo, del aborto legal, y en el fondo, en realidad los hilos los siguen moviendo las características que describía hace un momento esta Miriam, ¿no? Nos estamos quedando en el discurso, ¿no? Hay mucho discurso y hay mucha teoría, y sí también hay muchos programas que ha generado el gobierno del estado, instituciones públicas en general, o sea, hay muchos programas y muchas líneas discursivas, pero ¿qué tanto de eso que está en el discurso y todos los que son figuras públicas y salen y dicen, qué tanto de eso realmente se está llevando a la práctica? Y a la práctica en sus propios espacios. Y mientras, déjenme compartirles unos datos del aborto ya legal, con las características que ya existen en Jalisco. Según datos de 2022 a junio de este año, se han practicado 102 abortos a mujeres que lo solicitaron en clínicas aquí del estado, de las cuales 63 fueron por violación, ¿no? Ya tenemos ahí unos datos que están van a poner producción en unas tablas. A ver, y ese dato es, ¿qué tendría que hacer el gobierno, maestra Miriam, para, o sea, cuál debería ser el escenario ideal para practicar el aborto de manera legal y gratuita? ¿Qué instituciones deberían formarse y cómo se debería otorgar ese derecho en Jalisco? Sí, tendríamos que empezar por el elemento clave, que es hacer realidad, y para que se haga realidad tiene que ser gratuito. Entonces tendrían que ser, obviamente, iniciando de primera mano en instituciones públicas. Yo creo que, de hecho, por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando declara, obviamente, esta inconstitucionalidad y hace referencia de las instituciones federales, pues incorpora al IMSS, al INSSSTE y a Pemex, ¿no? Sí. Como uno de los principales motores que tendrían que estarse accionando para que las mujeres en gratuidad puedan acudir y que se les brinde el servicio.
por una simple y sencilla razón. No podemos detonar nuestra apreciación desde el privilegio de que todas las mujeres tengan los recursos para poder acudir a una clínica privada, por ejemplo, ¿no? Sí. Tendríamos que buscar la protección de la minoría. Entonces, si la protección es para las mujeres en minoría, en desigualdad, tendríamos que estar arrancando, obviamente, con esas condiciones de gratuidad en centros de salud, IMSS, ISSSTE y Pemex, pero es complejo echarlo a andar porque tienes que generar pues áreas especiales en donde también cuentes con operadores sanitarios, con el respeto de su libertad de conciencia, para que también el trato que les des a las mujeres sea con dignidad y respeto, porque si no, lo que vas a ocasionar es que si existe una persona que se resiste por su forma de pensar y cultural a brindar el servicio y lo hace a fuerza, lo que vamos a provocar, que lo tiene que hacer evidentemente, es revictimizar a la mujer, porque el trato no va a ser decoroso y digno. Maestra Miriam Violeta, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Vamos a un corte, ¿les parece? Ahí está. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas. Estamos platicando con las maestras Miriam Tello y Violeta Sandoval, abogadas, feministas, especialistas en criminología. Y el tema que seguimos abordando es el día, hoy 28 de septiembre, que se celebra la despenalización, se exige la despenalización del aborto de manera legal y también gratuita. Y estábamos platicando en el último bloque, maestra Miriam, sobre la objeción de conciencia, decía, ¿no? Sí. A ver, maestra Violeta, explícame un poco más qué es eso, es decir, ¿qué es la objeción de conciencia de un médico? Es decir, un médico tiene ese derecho de que si llega una mujer y le dice, oye, aquí en el Código Penal federal, local, en la Constitución, dice que a mí me puedes practicar un aborto si yo lo decido así, pero el médico puede decir que no. Sí, y principalmente por todo este contexto social, yo creo que va más encaminado a eso y a esta falta de sensibilización también que se ha generado y a esta criminalización de la práctica. Entonces, obviamente, si llega una mujer con un médico, una médica, a pedir el auxilio y a pedir el apoyo, pues socialmente ese médico va a ser señalado o esa médica van a ser señalados, van a ser estigmatizados, ¿no? ¿Por qué estás ayudando a una mujer a que aborte? Entonces tiene mucho que ver con esas construcciones sociales de las cuales ya hemos estado hablando, ¿no? Que es una de las bondades también de este criterio de la Suprema Corte de Justicia, que no solamente avala este derecho para las mujeres y personas gestantes, sino también para médicos, médicas y todas estas personas que están en el ámbito de salud, e inclusive parteras, que ayudan y que asisten a las mujeres, ¿no? Entonces, también esta parte tendría que ir de la mano y retomando un poco de estas labores del Estado y de las autoridades, pues de una campaña informativa, de concientización, de sensibilización. Efectivamente, el que se despenalice, el que se legalice, no quiere decir que todas las mujeres vamos a ir a abortar. Simplemente se nos está dando y garantizando nuestro acceso al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y esto tendrá que venir de la cascada, también en cascada de una intervención de las instituciones educativas, donde se forman a los médicos y a las médicas, al personal de salud, de las instituciones mismas de salud y la estructura que tienen, con la que cuentan y que se tiene que reajustar. Entonces, creo que también eso puede ser un poquito el temor que tienen en los gobiernos, ¿no? De que es entrarle a un montón de cosas, a un montón de temas. No es solamente lo cambias en la ley y listo. Son una serie de acciones que se tienen que entonces, si recapitulo, entonces ya dijo la Corte que es inconstitucional, ya dijo la Corte que se despenaliza a nivel federal. Lo que faltaría es que legisle aquí Jalisco, porque entiendo que 12 entidades, 10 o 12 entidades ya lo legislaron, 12, ¿no? 12. Y eso daría el siguiente paso para que sea de manera libre, de manera gratuita, para cualquier mujer que lo solicite. Es decir, estamos en la última milla, lo que se podría llamar, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran añadir, si no, para pasar al siguiente tema sobre el aborto? ¿No? Yo solamente dejaría como ahí el candado que también en el tema de objeción de conciencia, sí tienes el derecho, pero hay excepción. También hay que dejarlo muy claro, porque si no, mandaríamos como el mensaje solamente un poco cortado. A ver. Sí tienes la libertad, obviamente, de elegir tu tema moral, ético, religioso que tú quieras, pero
Si en el momento de estar ahí eres el único médico o la única médica que se encuentra para realizar esa labor, la vas a tener que realizar porque va a estar ahí en juego un choque de derechos en donde tiene que ver. Qué complicado, sí. Entonces hay que tenerlo nada más así, ¿no? Porque si no nos iríamos con el, pues todos tenemos libertad de esa objeción de conciencia y no lo hago. ¿Y habrá muchos médicos con esa objeción? Yo digo ¿No que son sí. mayoría o sí? Sí, porque pues es que es un tema que está rompiéndose, ¿no? O sea, hay resistencia, porque también, como lo decía Violeta, a las médicas y médicos se les forma desde otra trinchera, porque históricamente también se les educó para atender embarazos, para atender traer vida, pero no se les preparó para interrumpir, no se les preparó para jurídicamente entender el libre desarrollo de la personalidad, porque no estaba en su contexto de programa educativo, ¿no? Claro. Históricamente hablando, por la misma estructura patriarcal, los programas fueron hechos por y para varones, entonces pues aquí andamos, ¿verdad?, penando. Claro. Bueno, pues interesante. Me gustaría pasar a otro tema, aprovechando que estoy con dos especialistas también en criminología. Y hay un dato que conseguí por Transparencia, que vamos a ver ahorita el cuadro sobre el número de cadáveres de mujeres abandonadas en la vía pública. Hay un dato que me sorprendió muchísimo. De 2015, es decir, a la mitad del sexenio de Aristóteles, a agosto de 2023, fueron abandonados 607 cuerpos de mujeres en la vía pública, evidentemente cadáveres de mujeres, que esto equivale a desechar en promedio un cuerpo cada 5 días durante 8 años y medio, es decir, en la mitad del sexenio pasado de Aristóteles y en lo que va del presente. Me sorprende mucho que la mayoría de esos cuerpos, 88, se desecharon, se tiraron en la calle en Lagos de Moreno. El segundo lugar del municipio es Tlajomulco, les aseguro, con 62 cadáveres. Les aseguro que si ahorita googleamos, va a haber un cadáver de una mujer. Sí. Hace unos días encontraron uno, los han encontrado en maletas, en tambos, en tinas, en la calle, ¿no? El Salto con 34, Ocotlán 34, Tepatitlán 23, Atotonilco 20. Y bueno, mi pregunta un poco, maestra, si quiere Violeta, comenzamos, ¿no? Mi pregunta un poco es, ¿cómo entendemos estos crímenes? Me llama mucho la atención que en el caso de los varones, digo, también hay mujeres, pero en el caso de los varones, los desaparecen, los disuelven literalmente, ¿no? Y en el caso de las mujeres hay una hazaña, como por profanar el cuerpo y exponerlo en la vía pública. Uh-huh. ¿A qué obedece o cómo se explica desde su punto de vista este fenómeno, maestra? Creo que nuevamente, trayendo a colación el tema de género y de esta perspectiva, va vinculado a eso, ¿no? Y a este punto que retomo de la dominación y del ejercicio del poder, ¿no? Históricamente, el impulso agresivo se ha vinculado con lo masculino y el impulso más, digamos, sensible se ha atribuido a lo femenino, ¿no? Y la mujer ha sido la dominada, y cuando se comienzan a romper o a cambiar estos estereotipos, ¿no? Porque de unos años hacia acá se ha generado otra visión acerca del género, las mujeres, digamos que estamos en un proceso más autónomo, que estamos con una mayor conciencia de nuestros derechos, ¿no? De nuestras obligaciones, y sobre todo hemos estado en este proceso de exigencias, ¿no? De exigencias de derechos igualitarios. En esa, derivado de este contexto social en el cual se había priorizado ciertos estereotipos y roles, tanto para mujeres como para hombres, y tanto para personas más masculinas y más femeninas, cuando se comienza a romper esa práctica, pues, ¿qué sucede? Caos. ¿Cómo es que esto que se llevaba a cabo antes de esta manera ya no está sucediendo? ¿Cómo es que esta persona que antes estaba bajo mi dominio y sobre la cual yo ejercía poder, ya no lo puedo ejercer? Entonces, la misma Rita Segato lo refiere, ¿no? Que estos crímenes y que estas prácticas tan crueles, lo único que quieren demostrar es
tengo el poder sobre lo femenino todavía, ¿no? Es un acto de poder. Exacto, entonces el hecho de que mujeres aparezcan así en las calles, ¿no? Muertas, maniatadas, y que a los hombres en su mayoría, sea quienes desaparezcan y no los exhiban de esta manera, que digo, no quiere decir que no suceda, también sucede, ¿no? Pero se está presentando mucho con las mujeres, creo que sí va vinculado a este tema del poder y del dominio y de esta ruptura que se está presentando sobre estos estereotipos y estos patrones derivados de este sistema patriarcal en el cual estábamos insertos. Es decir, la exigencia de derechos del género femenino podría traer como consecuencia más violencia del género masculino, es decir, como una represalia, maestra. ¿Lo entiendo así o no, maestra Miriam? Sí, no. Porque, bueno, recapitulo un poco el tema de los 607 cuerpos de mujeres localizadas en diferentes puntos, expuestos. Lo que hay que entender para tener claridad en este fenómeno violento es que el efecto de cosificación de las mujeres, que es un concepto que no están haciendo hoy en este momento, sino que viene desde una propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia mejor conocida como Campo Algodonero, las muertas de Juárez, hacen un estudio profundo respecto del estudio de la violencia y entonces nos dice que en México el efecto de violentar a una mujer y asesinarla por un tema de género y de odio tiene que ver con un efecto de colonización. Muchas autoras en Latinoamérica y en Europa ya lo han explorado con base científica e investigativa profunda. O sea, tengo que mostrarte, pero en el caso de las mujeres, tu cuerpo expuesto, porque el efecto de la cuerpa de la mujer como tal, la cuerpa es una cosa. O sea, está cosificado y lo expongo. Es la misma dinámica de lo que ocurre en la guerra, cuando las mujeres en la guerra son abusadas sexualmente para generar terror. Ojo, no solamente para las mujeres, sino para los mismos varones, porque en esa estructura de entendimiento de cómo funciona la sociedad son nuestras mujeres de propiedad. Eso es mi mujer de mi Jalisco, entonces coloco la cuerpa de la mujer en la calle y la visibilizo para generar terror y para que entiendas que siento odio por ti por el solo hecho de ser mujer, porque vale la pena decirlo, que la escena que tú encuentras no es una escena de una mujer que simplemente, y quito el simplemente porque no quiero como decir que es algo no trascendente, de decir, es que la mataron y ya, no. O sea, el hallazgo que tú localizas es altamente violento, las mujeres son rapadas, las mujeres son, les quitan sus senos, les hacen cortes, les destruyen su rostro, como un efecto de que eso resulta ser femenino. Claro. Entonces, fíjate qué grave es eso. Por eso es que a los hombres sus cuerpos no los exponen, porque al hombre lo ven como un fin, no como un objeto o como un medio. A nosotras nos ven como un medio. ¿Un fin para qué sería el hombre? Es decir, para misma estructura de poder patriarcal, es una lucha entre varones. Entonces no es necesario que yo en esa lucha muestre tu cuerpo, porque hablamos el mismo lenguaje si somos varones. Claro. En cambio, cuando es una mujer y es un tema de odio y es un tema cultural aprendido, lo que yo necesito es colocarte las lecciones que yo inicialmente te dije. Sí. A mí algo también de lo que me pasma es que, es decir, esto sigue ocurriendo. Esto está ocurriendo, es muy probable que ocurra o ya ocurrió en esta semana. Sí. Y no parece a nadie, digamos, es una pequeña nota en una sección de un periódico y ya. Es decir, hay una naturalización grave. ¿Qué podría explicar el hecho de que nos hemos acostumbrado? ¿Por qué nos acostumbramos a esto, sí, maestra Violeta? Sí, inclusive, y sumando un poquito antes de abordar esto, y retomando a la gran Rita Segato otra vez, ella habla que estas cuestiones de violencia, y específicamente ella lo habla con la violación, pero yo lo trasladaría al feminicidio, es una cuestión de Estado, en la cual se ve sobre la soberanía, ¿no? Y a la mujer se le ve como parte del patrimonio de ese Estado. Entonces, al verlo como patrimonio, pues
yo obviamente quiero poseerlo, quiero tener ese patrimonio y quiero controlarlo, ¿no? En esta cuestión también teóricamente se aborda que hay como una pedagogía de la crueldad, que es la pedagogía masculina. Y que esta pedagogía masculina y pedagogía de la crueldad, o sea, de esta misma autora Rita Segato, lo que aborda justo es esto, cómo estas prácticas crueles y violentas, la misma repetición normaliza. Entonces, algo que pudiera ser, que pudiéramos estar debatiendo y que podríamos estar trayendo sobre la mesa como en esta ocasión y decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se están encontrando tantos cuerpos? Pasa a ser hay otra mujer más. Y lo mismo pasa con los desaparecidos. Otro desaparecido más. Entonces también aquí, ¿qué papel se juega con estar viralizando estas imágenes? Pero el sentido que se le da a esa viralización, ¿no? O sea, claro, el que la gente ya lo vea como de, ¿a poco hoy no hubo otro muerto, otra muerta? Ay, no, qué raro. No, al contrario, o sea, eso tendría que ser lo normal. Entonces, desde esta visión de esta autora, lo que genera esta educación o esta pedagogía de la crueldad, justo es la promoción de la normalización de pasajes violentos, de pasajes crueles, de pasajes que salen o que podríamos ver solo en películas y ya no suceden solamente en películas y en la ficción, claro, sino que lo estamos viviendo, ¿no? Claro, sí. ¿Quiere añadir algo más? Sí. ¿O quieres algo? Somos de doble moral. Ese es el tema. O sea, todos sabemos que existe violencia y todos entendemos los altos índices de violencia que nacen desde los núcleos familiares. Es algo que tampoco nos estamos haciendo cargo porque moralmente nos duele reconocerlo. ¿Sí? Si checamos simplemente la incidencia delictiva que se encuentra en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, vamos a encontrar que en el 2023 hasta agosto, que es lo que lleva subido todas las fiscalías en todo el país, encontramos, por ejemplo, que en un delito de feminicidio tienen reportados 572 casos al mes de agosto, ¿no? Pero después vemos en el tema de violencia sexual, libertad o seguridad sexual, encontramos 61,459 casos en lo que va de agosto. Pero fíjate qué interesante cuando yo me voy al apartado de delitos contra la familia y de género. En México las fiscalías ya subieron 226,805 casos solo a lo que va agosto de este año. ¿Por qué digo entonces que es una doble moral? Porque las violencias se están empezando a aprender desde la familia. Y un claro ejemplo es las cifras de delitos en contra de la familia y delitos en contra de la violencia de género, que el propio Secretariado Ejecutivo lo tiene ahí y que son 226,805 casos oficiales registrados. Entonces, en la medida en que no nos hagamos cargo de esa doble moral, de esa visión que tenemos, vamos a seguir dejando pasar, porque como no me pasa a mí, no me importa. ¿Sí? Claro. ¿Qué importa si a mi vecina le pegaron? ¿Qué importa si a tal persona le dijeron algo en la calle? ¿Qué importa si a alguien conocido le quitaron la vida o conocida? No importa, hay indiferencia. Y en ese sentido, me parece también estas cifras que son impresionantes, cómo la violencia intrafamiliar ha aumentado. Pero a ver, yo llevo, no sé, 15, 20 años, ¿no?, escuchando que el problema está en el núcleo familiar, que las familias son violentas. A ver, y no veo una salida, o cuál es la alternativa para atender a la familia. A ver, porque me queda claro que policías hay muchos, hay dinero para pistolas, para soldados, pero ¿cuál sería una vía entonces para atender el problema desde el origen, que es el familiar, maestra Violeta? Y justo, ¿sabes qué? Creo que ese es de ese punto de vista, las autoridades, el mismo sistema se ha encargado de generar acciones de intervención pero urgentes. O sea, ¿qué sucede? Están matando a un montón de personas. Más policías. Sí, claro, más policías, más patrullas. Entonces creo que las políticas se están enfocando en lo visible. ¿Por qué? Pues porque es lo que vende a final de cuentas, claro, ¿no? Entonces, ¿qué les va a redituar a los gobiernos? Pues que sean políticas visibles. Pero nos estamos olvidando de hacer políticas como más enfocadas. Yo no veo que hagan muchas intervenciones en colonias, y si las hacen es para, ahora que se viene el proceso electoral en el 24 y que van a intervenir en parques, ¿no? Pero ¿qué tanto sí hacen como esta radiografía social de cuáles son las zonas
pues más conflictivas y hacen intervenciones reales, ¿no? Por ejemplo, ahora con esta encuesta que te comentaba en la que participé, del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que fue enfocada en violencia de género justamente, pues los resultados que surgieron, pues sí nos alarmaron, en el sentido de que de la escalada de la violencia, ¿no? Entonces, nosotros a veces esperamos, o las autoridades esperan, a que sean delitos así súper graves, ¿no? Ya en los que esté en riesgo la vida. Pero ¿qué sucede con las pequeñas violencias? Claro. La violencia más vivida es la psicológica, ¿no? Es la psicológica. Entonces, ¿qué implicación tiene el que la violencia psicológica sea la más vivida? O sea, ¿qué se está haciendo para reducir esa violencia psicológica en los diferentes espacios? Y es la más vivida por hombres y por mujeres. Y de ahí le seguimos. Si hablamos de hombres, la física. Claro. Y si hablamos de mujeres, la sexual, ¿no? Entonces, son estos datos que nos llevan a hacer un replanteamiento de, a ver, ¿qué sucede con las pequeñas violencias? ¿No? ¿Cómo se están atendiendo esas pequeñas violencias? Nos estamos enfocando en las grandes violencias y no nos estamos preocupando y ocupando por las pequeñitas. Y en ese sentido, por ejemplo, maestra Miriam, no sé si esto le daría entonces la razón al gobernador cuando él a menudo ha salido a decir, Enrique Alfaro, ¿no? Cuando asesinan a una mujer, ¿no? Dice, bueno, pues es que ese no es un asunto de policías y patrullas, eso es un asunto de la vida doméstica e íntima de la pareja y ahí el Estado no puede intervenir, ¿no? Pues ahí tenemos que reflexionar todos si es responsabilidad del gobierno, pero también ustedes, sociedad, deben hacer su parte, ¿no? Para que la sociedad pueda avanzar en el entendimiento de que lo que le está ocurriendo es violento, que se haga consciente de que lo que vive es violencia, por supuesto que tiene que haber una intervención del Estado, porque se tienen que activar políticas públicas tendientes justamente a garantizar que las personas, la ciudadanía en general, pueda comprender que la forma en cómo se está relacionando, cómo está conviviendo, no es la más saludable y que existen, pero se lo tienes que ofrecer a través del Estado como si fuera un menú, ¿sí? La posibilidad de que se eduque y de que reciba información valiosa en diferentes áreas para que entonces actives la conciencia de las personas en la toma de decisiones. Y también esto no es algo que yo me esté sacando ahorita de la manga y quiera sorprender, ¿no? O sea, hay estudios que así lo revelan. Digo, la propia Marta Nussbaum, en su libro Crear Capacidades, habla justamente de ese fenómeno y dice, bueno, para que las democracias actuales vivan realidades reales, sí, claro, tendríamos que hacernos conscientes de que hay capacidades que las personas aún no conocen en sí y que tendríamos que estarlas implementando. Entonces, para mí, respuesta es educación y entonces ahí sí interviene el Estado, sí, porque no podríamos permear en todos los espacios. Y dos, políticas públicas, pero ojo, políticas públicas que estén al alcance y en el entendimiento de todas las personas, que cualquier mujer, niña, varón, persona en general, sepa que existe y que puede acceder a ellas. Porque si yo las tengo ahí en un tintero, en una página, pero nadie las conoce, claro, pues no vamos a avanzar. Entonces, claro que es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Bueno, ya casi para ir cerrando, me gustaría un poco que me expliquen, no sé, cualquiera de las dos. Hay un argumento que escucho recurrentemente, dicen, mataron a una mujer, la expusieron en la vía pública, sí, pero también matan más hombres. Si somos iguales, entonces, ¿por qué le damos más importancia a la muerte de una mujer, al asesinato de una mujer, que al de un hombre, ¿no? Y en efecto, digamos, cuantitativamente matan más hombres que mujeres. Sí, pero las condiciones, digamos, son completamente distintas, ¿no? Desde que se tipificó al feminicidio como delito, se escuchaban mucho estos contraargumentos, ¿no? De por qué no crean un homicidio entonces, porque pues también nos matan más, ¿no? No se trata aquí de una competencia de a quién matan más, ¿no? Claro. O quién es más, ni nada por el estilo. Se trata de las condiciones. La realidad es que históricamente venimos de una priorización de lo masculino sobre lo femenino, como ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, en esa, las condiciones bajo las cuales se dan las muertes de las mujeres son distintas. A las mujeres las matan sus familiares, las matan personas cercanas y las matan por el hecho de ser mujeres o de ser femeninas, ¿no? Ha habido crímenes también de mujeres transexuales, ¿no?
y por el hecho de que tienen características femeninas, es que las matan, ¿no? Entonces son condiciones completamente diferentes. Las muertes de los hombres sí son más y son, hay diferentes factores que llevan a que les quiten la vida, que les desaparezcan, pero no van vinculadas a su género, no van vinculadas a esa expresión de lo femenino principalmente, ¿no? De lo feminizado. Entonces sí tiene mucho que ver esta visión del género. ¿Quieres añadir algo más? Pues cerraría que yo los invitaría a educarnos más para evitar decir que por qué hay feminicidio y no hay homicidio, porque yo claro que no quisiera que existiera el feminicidio, no es algo que nos llene de orgullo a las mujeres, que hay un delito ahí en donde las mujeres se nos asesina por tema de género y de odio. Los invitaría a leer justamente la sentencia de la Corte Campo Algodonero, que es clara en resaltar como condena al Estado mexicano la generación y la tipificación de este delito, justamente por lo que decíamos durante el programa. Para que yo pueda entender que lo que está ocurriendo no es natural y no es correcto y no es algo que nos va a sumar, lo tengo que visibilizar. Y la única manera de visibilizar es confrontar. Entonces, el hecho de que exista el feminicidio es confrontar. Te tengo que poner incómodo con el concepto. Si te genera incomodidad hablar de feminicidio y no de homicidio, yo los invitaría a que consulten un poquito más el tema para que entonces no estemos celebrando, ¿sí?, que no exista o que sí exista, cuando las condiciones, como bien lo dice Violeta, son completamente distintas. Las mujeres quisiéramos que no existiera, ¿eh? Ojalá que no existiera en nuestro radar y ni en ninguna ley, ni el feminicidio, ni los abusos sexuales a niñas y mujeres, tampoco la violencia en la familia. No nos gustaría, no, ojalá y no existiera. Claro. Pues bueno, les agradezco muchísimo, maestra Violeta, maestra Miriam, que hayan estado en este espacio. Vamos a cerrar nada más allí con un recuadro sobre violencia intrafamiliar y violación, que también es un delito que sigue en aumento y que genera pues muchas preguntas en torno a lo que estamos haciendo como sociedad, pero también la reacción y las políticas públicas que está implementando el Estado en todos los niveles, ¿no? Les agradezco muchísimo, maestra Violeta y maestra Miriam. Gracias por la invitación. También le agradezco muchísimo a usted que nos haya acompañado en este espacio. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.